Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la Universidad de Río Negro por la invitación. Siempre es un gusto trabajar con ustedes y ver cómo van en tan poco tiempo superando un montón de instancias y creciendo como carrera. Así que un saludo a todas las autoridades, docentes y estudiantes allí presentes. También, bueno, saludar y agradecer a la CODAJIC la invitación y plantear que ya nuestro Consejo Departamental, a partir de esta invitación, aprobó la firma de un convenio marco de colaboración como para integrarnos en esta asociación que tiene tantas universidades de tantos países trabajando. Voy a compartir una presentación. Por ahí lo que yo quiero plantear con la presentación es trabajar sobre ciertos aspectos de la integración curricular y de la interdisciplina y la innovación, pero de una forma que nos permite interpelarnos a nosotros como instituciones formadoras en salud. Muchas referencias las voy a hacer específicamente en la carrera de medicina, que es donde baso estos ejemplos. Por un lado esto, ¿no? de repensarnos y trabajarlo de una forma dialéctica, diciendo, no poner el foco solamente en cómo plasmar una currícula innovada o interdisciplinaria, sino hacernos estas preguntas. Nosotros tenemos necesidades en salud, a partir de ahí se generan distintos paradigmas formativos, pero después tenemos que ver qué resultados tenemos con esta formación, cuál es la confrontación empírica de estos resultados que estamos intentando tener con estas nuevas currículas y ver si eso modifica las necesidades en salud y seguir repensando paradigmas formativos y generar un ciclo de reflexión en este sentido que nos permita interpelar continuamente nuestras propuestas curriculares. Entonces, a partir de ahí yo planteo algunas distinciones. Por un lado esto, ¿no? De pensar que, cómo diferenciar lo que son disciplinas de profesiones. Cuando nosotros hablamos de disciplinas, estamos hablando de formas de organización del conocimiento desarrolladas por un cuerpo académico y se insertan en un currículum como un componente formativo. Pero al momento de hablar de profesiones, nosotros lo que estamos planteando son certificaciones acreditadas que habilitan a un sujeto para desempeñarse en ciertos ámbitos que les son reconocidos como propios. Digamos, en primer caso se habla de el conocimiento y en el otro en la resolución de problemas. Por lo tanto, las disciplinas tienen como objeto de estudios bien definidos y consistentes en una matriz teórica, pero que parte y apunta hacia la construcción de conocimientos, mientras que las profesiones se definen sus objetos por ser articuladas en la resolución de problemas en un contexto complejo. Y ya planteando que las profesiones trabajan en contexto, necesariamente tienen que tener diversas fuentes disciplinarias, y hablar de interdisciplina en el ámbito profesional hasta podríamos plantearlo como una redundancia. Pero sí es necesario entender que desde la formación partimos de disciplinas para generar un aprendizaje y la formación profesional. Por otro lado, plantear esta distinción cuando estamos hablando de la epistemología de la práctica, en lo que se denomina racionalidad técnica o la racionalidad reflexiva, y en qué se basan cuando se plantea esto como parte de un paradigma de aprendizaje. La racionalidad técnica tiene que ver con una cuestión derivada del positivismo, donde uno encuentra fácilmente la relación fines-medios. Digamos, en la racionalidad técnica los problemas son muy claros, son muy precisos, y lo importante es el rigor científico con el cual se generan estrategias para resolver esos problemas. En cambio, cuando hablamos de racionalidad reflexiva, estamos hablando de un contexto donde los medios y los recursos para resolver un problema solamente se pueden definir al construir los problemas. Y eso se da en salud y en otras prácticas, porque los problemas generalmente se presentan de forma difusa, de forma contradictoria. Entonces, si bien en la racionalidad técnica los problemas son claros y precisos, y esto permite disociar la teoría de la práctica, cuando hablamos de profesiones que tienen problemas como los de salud, lo que planteamos es que además de conocimientos, para problematizar y construir los problemas, son necesarios procesos artísticos o intuitivos que se tienen que también adquirir a lo largo del aprendizaje. La Plantin plantea, y esto me parece que por ahí sintetiza las dos cuestiones que recién planteé, dice: todos los médicos que entrevisté me dijeron, la clientela de un consultorio de medicina general presenta en la actualidad dos tipos de patología.
una patología precisa, el 15%, en general aguda, en la que es posible localizar el centro de una lesión o infección, establecer un verdadero diagnóstico y contar con un tratamiento apropiado y eficaz. A estos enfermos corresponden terapias de la más elevada técnica, que son la expresión misma del triunfo de la positividad occidental. Y una patología mucho más difusa, en apariencia menos grave, con sintomatología menos precisa y de etiología menos asignable o carente de asignación alguna. El enfermo sufre de insomnio, hipertensión, problemas digestivos, dolores de cabeza. Esta demanda ya no corresponde a una unidad semántica clara y distinta, es un requerimiento que sobrepasa el estricto marco universitario de reparación y para el cual el tratamiento se revela a menudo impotente. Esto genera la desesperación de una parte de los médicos. Pone, en cierta manera, en relieve estas dos cuestiones, ¿no? De la profesión como una cosa distinta a la disciplina y lo de la complejidad de construir los problemas sobre los que se va a intervenir en el ámbito profesional. Por otro lado, hay una cuestión que me parece que es relevante tener en cuenta en esta exposición, que tiene que ver con nosotros pensar como instituciones. Hay un eje que tiene que ver con el input y el output, pero es quién ingresa a la universidad, a las carreras de salud, a las carreras de medicina, cómo se forma y quién finalmente egresa. Si nosotros no nos ponemos ahora a focalizarnos en quién ingresa, sí podemos pensar en, una vez que ingresa, cómo se forma y quién egresa. Y acá una de las cuestiones que me parece que es importante tener en cuenta es pensarlo en términos de Bourdieu, como que el estudiante se forma dentro de un campo de la salud, que es un campo de lucha, en el cual está la universidad, pero hay distintos actores. Está la universidad, hay trabajadores y trabajadoras, corporaciones, directivos, empresas, actores dentro de un campo de la salud en permanente lucha por adquirir y por capitalizar y acumular ciertos capitales para consolidar ciertas hegemonías. Bourdieu habla de cuando se constituye el hábitus, que es una disposición duradera y transferible que genera y organiza prácticas y representaciones. Entonces, pensar de esta manera es pensar que quien se forma y quien egresa de carreras de salud no lo hace en un ámbito aislado como es la universidad, sino que lo hace en un contexto donde todo conforma las prácticas profesionales y las representaciones. No podemos dejar de pensar que la hegemonía que se constituye principalmente en el campo de la salud tiene que ver con el modelo médico hegemónico. Esto no es una cuestión inocente, y es una cuestión que está atravesada y nos atraviesa como formadores universitarios, pero también atraviesa todo el campo de la salud donde el estudiantado se inserta. Nosotros cuando decimos modelo médico hegemónico estamos planteando un modelo profesional que hace foco en el biologicismo, en la ahistoricidad, en la asocialidad, el individualismo, la eficacia pragmática, la relación asimétrica médico-paciente, la subordinación técnica y social del paciente, la deslegitimación de otros saberes, y esto no deja de poner en forma subordinada a los profesionales de la salud a los intereses de grandes corporaciones y desarrollos tecnológicos. Entonces, bueno, en este sentido donde nosotros tenemos que ver cuál es la estrategia para trabajar en este contexto y cuál es el impacto que vamos a tener. Entonces, empieza a quedar claro, y hay un límite bastante claro cuando nosotros queremos diferenciar currículas tradicionales de currículas innovadas. Y es bastante claro, a veces hay algunas situaciones intermedias, pero sí decimos que las currículas tradicionales todavía se reconocen en el paradigma flegneriano, paradigma que tiene más de 100 años, pero que en algunas currículas basta con leerlas rápidamente para ver que está muy vigente, mientras que las currículas innovadas se asientan sobre un paradigma crítico, que las currículas tradicionales todavía tienen el foco centrado en el docente, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que las currículas innovadas están centradas en estudiantes, y que las currículas tradicionales se asientan también en la epistemología de la racionalidad técnica. Entonces esto es lo que permite disociar la teoría de la práctica y pensar currículas que establecen primero las ciencias básicas, después las aplicadas y después una práctica final, mientras que las currículas innovadas siempre apuntan a una práctica temprana, a trabajar en el conocimiento en acción, como, digamos, no solo es generar un conocimiento, sino interpelar a quien lo desarrolla y a quien lo adquiere,
cómo se pone eso de práctica en una acción, en una práctica concreta, y cómo la persona que aprende puede reflexionar sobre esa práctica para desarrollar estos procesos artísticos e intuitivos para problematizar problemas complejos. El tema que no tiene un límite tan preciso, bueno, y sí, perdón, que las currículas tradicionales generan o tienden a generar una fragmentación disciplinar, mientras que las currículas innovadas tienden a la integración disciplinar. Lo que no queda como un límite tan preciso, y eso tiene que ver con la corroboración empírica de los resultados que tenemos, es si las currículas son muy diferentes en romper con la formación y la reproducción de un modelo hegemónico. Entonces, muchas veces desde lo procedimental podemos diferenciar las currículas, pero en términos de resultados encontramos que muchas veces esto no tiene tantas diferencias. Y eso principalmente porque la universidad, si bien es autónoma, no es aislada y el estudiantado no se forma en un lugar cerrado. Entonces, podemos plantear que hay una clara diferenciación de currículas tradicionales o innovadas desde lo instrumental, pero para poder hacer una diferenciación más concreta en los resultados hay que profundizar un poco más, por un lado en lo epistemológico, en ver de qué manera estamos generando ciertos aprendizajes, pero también empezar a problematizarnos como instituciones formadoras desde una cuestión de un campo de lucha, desde esta teoría del hábitus y del campus que plantea Bourdieu, y pensar que ahí no somos los únicos actores en juego para la formación de profesionales. Esto, digamos, como una introducción a plantear cómo podemos interpelarnos continuamente y de forma permanente con lo que queremos desarrollar como cuestiones integradas o innovadas, para qué y qué resultados estamos teniendo. Una breve descripción de cómo es el plan de estudio de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Sur. Las bases educacionales de la carrera tienen que ver con el aprendizaje centrado en el estudiante. Planteamos una currícula integrada, intentamos hacer mucho énfasis en la integración, contacto con pacientes y comunidades desde el primer año de la carrera, énfasis en el desarrollo de competencias para la resolución de problemas del primer nivel de atención y una incorporación espiralada de competencias. La propuesta curricular está basada en competencias. Hoy estamos en plena revisión de este proceso, de este tipo de distribución curricular, pero hoy nuestras competencias son aprendizaje basado en la práctica, profesionalismo, razonamiento clínico, resolución de problemas, habilidades de intervención, salud comunitaria y sistema de salud, y trabajo en equipo. Estas son las dimensiones de competencia que ordenan nuestro plan de estudio y en las cuales tenemos que mirarnos para ver si estamos llevando un buen rumbo. Trabajamos en una integración del equipo docente en áreas disciplinares. Las áreas son salud individual y colectiva, el área biológica, el área clínica, análisis epidemiológico, los determinantes de salud, ciencias del comportamiento, agrupan disciplinas. Hay un área que es de ciencias de la educación, que es un área de apoyo para trabajar en estas innovaciones que son eje de esta conferencia. Pero bueno, lo que agrupa las áreas son docentes que tienen un cuerpo teórico específico. Lo que nosotros trabajamos es después en ver cómo integrar estas áreas. El plan de estudio de la carrera tiene un ciclo inicial de 3 años, con 2.580 horas, un porcentaje importante de carga práctica, un ciclo de desarrollo profesional de 2 años, de 2.100 horas, y una práctica final obligatoria de 1.600 horas. Va incrementándose la carga práctica, pero ya en el ciclo inicial la carga horaria práctica es del 67%. Y básicamente lo que nosotros tenemos es un esquema de asignaturas integradas y consecutivas. En nuestro caso es similar a la Universidad Nacional del Río Negro. Nosotros intentamos que el estudiante tenga la cabeza totalmente puesta en un espacio curricular donde no tener muchas asignaturas en forma paralela. Entonces cada asignatura que nosotros tenemos está atravesada por las 5 áreas disciplinares. Esto nos permite tener una coherencia horizontal y esta cuestión de ver cómo sobre los problemas profesionales las distintas disciplinas tienen que encontrar un punto de encuentro y que ese punto de encuentro se tiene que traducir en un aprendizaje significativo para el estudiantado, pero también que cada una de estas áreas disciplinares tenga una coherencia vertical y pueda ir recorriendo toda la carrera desde su especificidad disciplinar. Esto es una de las fortalezas que tiene, es que nuestros docentes son docentes itinerantes de todas las asignaturas y recorren todo el plan de estudio. El esquema de asignaturas del ciclo inicial
Para darles un ejemplo, una asignatura concreta, trabajamos desde las 5 áreas en un desarrollo curricular que tiene actividades concretas de pequeños grupos, aprendizaje basado en problemas, relación médico-paciente, trabajo en terreno, se trabaja con algunos seminarios o talleres de integración y trabajos prácticos. La mayoría de la carga horaria se da en estas actividades de pequeño grupo, donde hay pocos estudiantes que trabajan en forma colaborativa entre sí y con un docente o una docente que genera una tutoría, un acompañamiento y una guía del aprendizaje. No me voy a detener mucho, sí plantear, porque esto tiene que ver con lo que planteó Cacho sobre lo que es trabajo en terreno. Para nosotros es muy importante tener en cuenta que trabajo en terreno tiene una vinculación permanente con la comunidad y que los grupos de trabajo en terreno, que son estudiantes, 8 o 10 estudiantes que trabajan en una comunidad, están permanentemente mirando el plan de estudio con objetivos específicos de cada asignatura, pero mirando la comunidad. Y esta vinculación que se da en este escenario, lo que tiene es que trabaja investigación, extensión y docencia. Es una cuestión que intentamos curricularizar la extensión en un proceso de aprendizaje. Muchas veces surge de aquí el proyecto de investigación, un poco de forma análoga a lo que presentó Cacho de la UNICEN. La ventaja que tienen ellos es que lo han podido desarrollar a lo largo de toda la carrera. Esto lo trabajamos durante los primeros 3 años de la carrera. Bueno, algunas fotos para cortar un poco la presentación de experiencias de estas actividades de pequeño grupo. El ciclo de desarrollo profesional, que sería 4º y 5º año, trabajamos en rotaciones largas, de mucha carga horaria, también consecutivas. Acá en el ciclo de desarrollo profesional tenemos un problema a resolver, que lo estamos intentando resolver, que tiene que ver con esta pérdida de integración disciplinar y una vuelta a ciertos espacios organizados por especialidades médicas. Pero bueno, trabajamos en una práctica supervisada que genera una reflexión sobre la práctica, que permita a cada estudiante identificar incidentes críticos, a diseñar una estrategia de autoaprendizaje y a mejorar las competencias que lo confronten nuevamente con una práctica en la cual ponga en juego sus competencias y así hacer un círculo digamos, permanente de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, la práctica final obligatoria tiene grandes módulos, que son medicina familiar y comunitaria, que es el módulo de mayor carga horaria, medicina crítica de urgencias, el módulo electivo y cuidado integral de la madre y el niño. En estas instancias, en la práctica final obligatoria, para nosotros es central que la profundización que genere el estudiante sea con problemas reales, ya con un alto grado de competencias y de capacidad resolutiva, ya la supervisión directa puede ser una supervisión indirecta, pero que cada estudiante tenga en cuenta las competencias que determina el plan de estudio y que sea un espejo la práctica que está realizando, en la cual pueda ver cuál es su desempeño en función de esas competencias, generar un proceso de detección de incidentes críticos y una profundización de competencias. Es similar a lo del ciclo clínico, pero profundizando aún más en el nivel de complejidad que puede llegar a resolver. Se trabajan en distintas actividades que, bueno, no quiero extenderme porque ya las presentaciones han excedido un poco el tiempo programado. Pero bueno, yendo a lo que es pensar una currícula en competencias, es necesario pensar que necesita herramientas de evaluación complementarias. Nuestras evaluaciones trabajan de forma complementaria para evaluar todas las dimensiones de competencias. Eso dentro de una currícula integrada es muy importante tener en cuenta la pata de la evaluación. Y bueno, detenerme ahora sí en lo que tiene que ver con la propuesta de pensar a la familia como un eje transversal en la carrera. Un poco tiene que ver con esto de poner en cuestión, digamos, cuáles son las vueltas que podemos dar para que tengamos más impacto en lo que estamos trabajando. Por un lado, bueno, pensar esto, que la práctica médica hegemónica existe y nuestros estudiantes están en continuo contacto con esta práctica, que está plasmada en una entrevista clínica tradicional que tiende a excluir, entre otros, a los procesos ideológicos y sociales del propio ejercicio profesional. Otro problema tiene que ver con que la clínica reducida o tradicional suele invisibilizar aspectos sociales, históricos y contextuales que son en definitiva los de mayor relevancia en los problemas de salud, enfermedad, y que la entrevista clínica se dan 2 procesos, que uno es la construcción de un vínculo entre 2 personas y la recolección de información, que son simultáneos y dialécticos
y en la medida que yo pueda transformar el vínculo que se genera en ese encuentro profesional, voy a poder encontrar otro tipo de información, y en la medida que yo pueda rescatar otro tipo de información del contexto de los problemas, voy a poder mejorar ese vínculo. Por lo tanto, pensar en la familia nos permite pensar en esto, ¿no? En un abordaje holístico del sujeto en la práctica clínica, porque muchas veces lo que nos pasa es que encontramos innovaciones que se desprenden de la parte clínica, y la parte clínica sigue construyendo la misma hegemonía. Entonces, pensar en la familia nos permite unificar estas dos cuestiones, lo colectivo, lo social, con una clínica concreta y específica, e integrar distintos tipos de disciplinas y saberes en problemas. Entonces, pensar la familia como un escenario de aprendizaje, por un lado es un punto de encuentro de lo singular, de la persona, lo particular, de su grupo, y lo general, que tiene que ver con una cuestión social, pero es algo fácil de plasmar y de palpar, es más tangible para el estudiantado hablar de la integración de lo singular, lo particular y lo general en una familia. Pensar los problemas de salud individuales o familiares desde la familia nos ayuda a hacer un abordaje desde lo patogénico y lo salutogénico. La familia es un espacio social fácilmente historizable. Muchas veces hablamos de la ahistoricidad del modelo médico hegemónico, pero es muchas veces complejo problematizar de forma historizada los problemas de salud o enfermedad, pero a nivel familiar esto es fácil de reconstruir y de problematizar. Permite recurrir a experiencias personales, familiares, emocionales o sociales, y eso también es un recurso del estudiante, de sus propios recorridos, para poner en juego dentro de su aprendizaje. Limita la cosificación de los sujetos, que esto es algo que no deja de estar presente en los espacios de formación que tiene nuestro estudiantado cuando transita a distintos lugares, y habilita a la reterritorialización de la práctica profesional. Adriana Lacino recién planteaba la importancia de correrse un poco del ámbito hospitalario o asistencial. En este caso, la familia puede ser un nuevo territorio de la práctica profesional que habilita otra forma de vinculación entre pacientes y profesionales. La familia también es un espacio en el cual se da una conjunción de un montón de elementos que tiene que ver con una forma holística de pensar la salud. En la situación, la ubicación de un problema de salud dentro de una familia, van a surgir problemas que tienen que ver, o dimensiones que tienen que ver con el cuidado, con el género, con la economía, con el envejecimiento, con el ciclo vital, con la determinación social. Entonces, de esta manera, todo problema que uno pueda trabajar en salud, focalizado a nivel de la familia, encuentra un insumo para trabajarlo de forma dimensional. A modo de síntesis, la propuesta de pensar una cuestión de una currícula innovada y tener en cuenta la familia, nos permite pensar a la familia como un sustrato educativo en todas las instancias de la carrera. Se puede trabajar desde el primer año de la carrera hasta el sexto. La familia también como una convergencia teórica de distintas disciplinas. Muchas veces planteamos las disciplinas, empiezan a entrar en juego en distintos problemas, en problemas de ABP, en problemas de distinta conformación que se dan en las carreras, pero lo importante y lo interdisciplinario se va a dar cuando esas disciplinas estén aportando la resolución real de un problema concreto, que cada estudiante lo vea como posible de su práctica profesional. Entonces, en la familia encontramos un territorio, un espacio donde convergen distintas disciplinas. Pensar la familia como un espacio real de la praxis, porque acá se puede trabajar de una manera que uno confronta la teoría y el conocimiento con una práctica concreta y le pone un nuevo significado a ese marco teórico y le da más sentido. Pensar la familia como una reterritorialización profesional permite pensar nuevas prácticas e ideologías profesionales. Nunca sale lo mismo, aunque sea en una práctica en el primer nivel de atención, en la interacción entre profesionales y usuarios y usuarias, de lo que termina saliendo en el ámbito familiar, doméstico, y abre muchísimo más a la posibilidad de autonomía de pacientes. Y pensar esta reterritorialización como una estrategia para la consolidación de nuevas identidades profesionales. Bueno, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco la atención. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Adrián y a Cacho por estas charlas. Y ahora abrimos un pequeño momento para intercambio. Había alguien que escribió en el chat, no sé el nombre, text button, y hablar primer nivel de atención, atención primaria de la salud.
Me parece que está bueno Sí. que puedas... Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es, sí, ya lo tengo asumido, mi nombre es Senka y mi apellido es Génova. Yo soy médica generalista, en este momento médica jubilada del sistema de salud después de 35 años de haber trabajado en el sistema público de salud de la provincia de Chubut, y docente justamente desde hace 8 años en la Nobel carrera, desde sus inicios de la Nobel carrera de medicina en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. No, digamos, a veces en estas cosas que tenemos unas cuantas canas, a veces somos un poco obsesivos con algunas terminologías, sobre todo los que hemos nacido en algún cierto sentido de nuestra práctica profesional con todo lo que era el espíritu de la estrategia de atención primaria, como fue, digamos, pensada allá lejos en el tiempo. Después se ha hecho sus rescates, ¿no es cierto?, desde el año 78 en adelante. Pero siempre me gusta hacer, y justo también con los estudiantes lo hago, digamos, volver a retomar los significados de estos términos, porque sobre todo en algunas áreas se tiende a utilizar el término de atención primaria como para subestimar la importancia, y sobre todo de esto de mandarlo, en esto hago referencia al trabajo histórico en el sistema de salud, donde desde algunos sectores de las especialidades hablar de atención primaria o mandarlo al periférico, que era el centro de salud, era como decir, bueno, medicina de otra calidad, como para desprestigiarlo en realidad. Y en esto yo jerarquizo y diferencio lo que significan los niveles de atención, y el primer nivel de atención, sobre todo compuesto por los centros de salud. También en algún momento me hizo ruido el que se los nombre como centros de atención primaria, porque limita el término a un nivel de atención, y en realidad atención primaria como estrategia no está pensada como sinónimo del primer nivel de atención, sino justamente es una estrategia que involucra y está pensada así a los 3 niveles de atención en que se organiza el sistema de salud, si bien el fuerte, digamos, de la implementación como estrategia de atención primaria justamente a través de los programas que se ejecutan es en el primer nivel de atención. Nada más que por eso me hacía un poco de ruido, y yo suelo utilizar, digamos, y hacer esta diferencia. Cuando hablo de centros de salud, hablo del primer nivel de atención, y no utilizo el sinónimo de atención primaria, porque realmente creo que tiene un nivel de importancia, ¿no?, en esto. Era en principio esto, y si se me permite hacer un comentario más, que lo tomo también de la primera persona, la colega que expuso, que creo que era de México, Silvia, no me acuerdo el apellido, pero ella hablaba justamente de la formación y el perfil de formación pensando en áreas urbanas, periurbanas o rurales. Y en esto quería compartirles, como para pensar a futuro también, en la importancia de este perfil de formación, que no es lo mismo en las áreas rurales y nuestro extenso país, Argentina. Y yo, como les dije, soy de Comodoro Rivadavia, por esto, de la provincia del Chubut, y las provincias patagónicas tenemos una realidad muy diferente en las distancias y en el clima. Entonces, pensar en formar recurso humano y el perfil del médico generalista para un área rural no es lo mismo que el perfil, por la capacidad resolutiva justamente que requiere, no es lo mismo que se diferencia en esto del médico generalista de un primer nivel de atención y el que trabaja con comunidades y en áreas periurbanas. Esto hace referencia porque, digamos, sobre todo por la experiencia, he sido médico rural y he estado en lugares bastante alejados, y siempre doy el ejemplo, no es lo mismo estar en un barrio a 6, 7 kilómetros, incluso a 10 kilómetros, o a 50 kilómetros, pero en otros contextos del país, o a estar en la provincia del Chubut y en la zona de la cordillera, 400 kilómetros, donde está uno de nuestros hospitales rurales, que es del río Senguer,
distante del hospital cabecera, que es el de Comodoro Rivadavia, no es lo mismo. Primero, la capacidad resolutiva que uno necesita para resolver si tiene, digamos, que continuar en la atención en el lugar o amerita la derivación al hospital de referencia, y estamos hablando que este hospital de referencia son 400 kilómetros, los cuales en verano pueden resultar 4 horas, en el mejor de los casos 4 o 5 horas, pero en invierno, y como estamos teniendo ahora inviernos con hielo, con nieve y con un montón de situaciones, digamos, uno tiene que tener esa formación y esa capacidad. Lo comento porque durante muchos años, y he sido cofundadora de la Residencia de Medicina General en la provincia del Chubut, que ahora se ha venido también a desvanecer en estas cuestiones, una excelente residencia que tuvimos en su momento, y uno siempre hace énfasis en esta necesidad de formar recurso humano de excelencia, porque la comunidad esté en el barrio o esté a 400 kilómetros en medio de la nada, se merece la mejor atención posible. Básicamente es esa la reflexión. Muchas gracias. Perdón por lo extenso. Muchas gracias por tu intervención. Y no sé si alguien de aquí quiere hacer alguna pregunta, tanto para Badr o Trebuch, o si alguien quiere ir escribiendo en el chat. Yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Cuáles fueron las principales dificultades y cómo las sortearon de introducir a las carreras de medicina en la comunidad, tanto en las prácticas de terreno, de la UNS o a través del programa Cuidarás? Cacho, ¿arranco? A ver, los procesos son distintos en cada lugar. La implementación de actividades de trabajo en terreno, en nuestro caso, no fue una cuestión que haya tenido dificultades en cuanto a la asimilación de la comunidad de nuevas personas recorriendo cada barrio. Sí, lo que nos pasó es que dentro de lo que sería el sistema de salud, esa forma de aprendizaje de estudiantes de medicina en los primeros años fue cuestionada. En la primer corte, ya hablando 2005, hace mucho tiempo, alguna estudiante nuestra, un médico le decía si se estaba formando como médica o como trabajadora social cara. Digamos, había algunas cuestiones que fue una cuestión que generó disconfort en el estudiantado, inseguridad, necesidad de tener ciertos abrocalamientos a nivel institucional, pero fue una cuestión que se revirtió muy rápido, porque en la medida que el estudiantado se empezó a integrar con equipos de salud, a vincular con comunidades, a generar producción de extensión, de investigación, eso quedó bastante rápido resuelto, ¿no? Esa es la experiencia que tuvimos en lo que es la instalación de proyectos comunitarios. Perfecto, gracias. Comento un poquito esto mismo que abordó Pablo. Nosotros también, por supuesto que en una localidad chica como es la región del centro de la provincia, no la localidad, pero fundamentalmente aquí en Olavarría, fue tomado al principio como algo que estábamos pensándolo como una carrera que no tenía nada que ver con la formación tradicional, entonces teníamos hasta colegas que estaban en contra de este tipo de actividades, por supuesto. Pero bueno, eso se fue. Yo me acuerdo que también nuestros estudiantes y nuestras estudiantes los 2 primeros años estaban disconformes con nuestro plan curricular. Reclamaban por qué teníamos salud pública o comunidad desde el comienzo, cuando ellos querían ver anatomía, histología, fisiología, que también veían, pero ellos creían que era como en las carreras tradicionales, un año de anatomía, un año de histología. Bueno. Después en tercero y cuarto año ya estaban más callados, y en quinto y sexto año siempre digo que son militantes del modelo. Y esto en la comunidad y en la ciudad en general y en la región en general es parecido. Digamos que al principio creían que nuestra formación iba a ser solamente intrahospitalaria o hospitalocéntrica. Y bueno, a medida que empezamos, yo creo que Cuidarás le está dando una vuelta de tuerca, un giro nuevo, porque al principio nuestras salidas eran más en los centros. Bueno, no quiero que me rete Senca, en los centros de atención primaria, o CAPS, o no te enojes Senca, nos conocemos con Senca desde hace mucho tiempo, un gusto que esté aquí. Y entonces,
se reducía a eso. Y a veces, yo creo que el modelo médico hegemónico también llega a los generalistas, no es solamente que el modelo médico hegemónico está en las paredes del hospital, excede también al hospital. Entonces, a veces no se entendía qué era lo que nuestros estudiantes iban a hacer en el centro de salud. Afortunadamente, el Cuidarás le está dando un giro, quiero decir, porque trabaja más en la comunidad, y ya sale también, y no está solamente en el ámbito del centro de salud. Así que bueno, pero con mucho costo, por supuesto, y como toda carrera nueva, hasta que esto entra en la cabecita de la sociedad, nos lleva tiempo, por supuesto, y nos lleva dificultades, sin dudas. Muchas gracias, Cacho. Bueno, acá, doctor Juan Reichenbach. Buenas tardes, Cacho. Estoy en Bariloche, ¿viste? Hola, Juan, sí. ¿Cómo estás? Estoy acá en Bariloche. La pregunta, Sí. la pregunta es la siguiente, Cacho. Contanos qué pasa con nuestros, me siento parte de esa institución, con nuestros alumnos cuando ingresan a la residencia. ¿Cuál es el seguimiento posterior de los alumnos formados en una currícula como la magnífica currícula que tenés en UNICEF? Bueno, yo creo que esta es una dificultad que a mí me parece que hay una correlación entre el modelo Flexner y la organización del sistema de salud en el mundo. Esto es así. El sistema por especialidades es un sistema que está cruzado por la fragmentación y está originado en el paradigma positivista, que fragmentó todo, fragmenta el cuerpo en órganos, el órgano en sistemas, y el hospital en especialidades, con salas de traumatología, de ginecología, Entonces, en algún momento nosotros decíamos que el paradigma de la complejidad viene a ser el modelo de cuidados progresivos, que están trabajando muy lindo esta residencia nueva que está creándose, que es una distribución horizontal de la internación y una distribución horizontal del sistema de salud, donde deja de tener preeminencia las especialidades o la fragmentación en salas y servicios. Pero bueno, nos cuesta mucho porque el sistema de salud, como les digo, sigue siendo acorde a un modelo fragmentado, donde nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, de alguna manera, generalistas o pediatras, de alguna manera conservan un poco esto, pero en las demás especialidades es muy difícil, ya que el modelo médico hegemónico en el cual se organiza nuestro sistema de salud hospitalario es muy difícil. Es muy difícil y uno... desde la Secretaría de Gestión estamos haciendo seguimiento de nuestros graduados y nuestras graduadas, tiene una evolución interesantísima, pero están dentro de un modelo que ya los ha captado, digamos, que no es el modelo original de nuestra facultad, por supuesto. Esto es así, esta es la realidad. Muchas gracias. Bueno, vi también que hubo también un intercambio con Pablo en el chat. No sé si, Pablo, querés también comentar algo con respecto a lo que preguntó Juan. Sí, a ver, es tal cual lo plantea Cacho, ciertos modelos de aprendizaje después se encuentran, por eso yo lo planteaba dentro de un campo de lucha donde la universidad está inmersa. Sí, es verdad que a nivel nacional la elección de especialidades de primer nivel de atención como formación de residencia es muy baja, y la elección de egresados de carreras en Argentina de medicina general o familiar es del 4%. Nosotros hicimos seguimientos en nuestra carrera, es el 15% quienes eligen medicina familiar, lo cual es mucho más alto que la media nacional. Bueno, UNICEN también tiene un resultado en ese sentido bastante interesante, creo que somos las carreras que más tendencia tenemos en ese sentido. Y por ahí también una cuestión es, no deja de haber egresados y egresadas que eligen otro tipo de especialidades, y lo que podemos ver es que todos rinden el examen único de residencia, y nuestras carreras son carreras innovadas, que no focalizan en algunas cuestiones, pero que los resultados en el examen único de residencia son excelentes. Estamos entre las carreras con el mejor desempeño en este examen, donde podemos ver en forma comparativa con todas las carreras del país. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Adrián, Pablo y a Cacho por este primer